No sé si te ha pasado alguna vez, eso de mirar algo familiar y de repente darte cuenta de que ya no lo es. Que lo estás viendo por primera vez, o al menos con otros ojos. Como si ese algo siempre hubiera estado ahí pero tú fueras demasiado gilipollas para darte cuenta. Eso me pasó hace exactamente 22 días. Estaba sentado en el sofá de casa, un martes por la tarde, con una cerveza caliente en la mano, sin camiseta, viendo el partido del Valencia aunque no me importaba un carajo. No por el equipo, sino porque desde hacía semanas todo me daba igual. El trabajo, el fútbol, la casa. Laura. Ese día, ella estaba en la cocina, haciendo como que cocinaba algo. Lo digo así porque no era normal que se pusiera a hacer arroz con pollo un martes, cuando siempre tiramos de congelado o pedimos algo por Globo. Pero ahí estaba, cortando cebolla, poniendo música en el móvil, sonriendo sola. Entonces pasó lo que te decía antes. Se reflejaba en la ventana del salón. No me preguntes por qué, pero me quedé mirando su reflejo. No a ella. No a la cocina. A ese reflejo medio torcido en el cristal, con las luces de la calle detrás. Y, tío, te juro que era otra persona. Una mujer que no conocía. No era solo que sonriera de una forma distinta, era la postura, la forma de moverse, como si tuviera un secreto. Como si estuviera interpretando un papel. Y de golpe lo vi, estaba feliz. De verdad. Y no tenía nada que ver conmigo. Me tragué la cerveza de un trago, me levanté y fui al baño. Cerré la puerta y me quedé ahí, sentado en el borde de la bañera, sin saber por qué sentía ganas de vomitar. No tenía ninguna prueba de nada, pero ese reflejo, joder, ese reflejo me atravesó. Era como si alguien me hubiera susurrado al oído, ya está, tío. Ya empezó. No dije nada ese día. Ni el siguiente. Pero empecé a observar. Y cuanto más miraba, más cosas encajaban. Las conversaciones cortas. El móvil siempre boca abajo. Las duchas justo antes de dormir, aunque no saliera de casa. El perfume nuevo, que según ella le regalaron en la oficina. La forma en que se ponía nerviosa cuando la miraba sin hablar. Hasta que llegó lo de la ropa interior. Un sábado por la mañana, mientras doblaba una montaña de ropa, sí, lo hacía yo, como casi todo en esta casa, vi unas braguitas de encaje negro que no había visto nunca. Nuevas. Elegantes. Caras. No eran de las que usaba conmigo. Laura no es de esas. Siempre ha sido más de algodón blanco y bragas cómodas. Pero esas eran para otra cosa. Las doblé sin decir nada, como si fueran mías. Pero no me lo quité de la cabeza en todo el fin de semana. Dormí mal. Me levanté a las 4 de la madrugada y me puse a caminar por el pasillo como un fantasma. En la cocina, abrí la nevera solo por abrirla. Volví a mirar la ventana, pero esta vez no había reflejo. Solo mi cara. Jodida y sola. La siguiente semana fue extraña. Más fría. Más silenciosa. Empecé a probarla, ¿sabes? A hacer pequeñas preguntas trampa. Le dije que un compañero del trabajo había pillado a su mujer con otro y que estaba destrozado. Ella dijo, bueno, esas cosas pasan, no puedes controlarlo todo. Y se quedó tan ancha. Ni una pizca de empatía. Ni una mueca de dolor. Solo esas cosas pasan que me retumbó en la cabeza como un martillo. Me prometí no ser paranoico. Me repetía que estaba exagerando, que eran cosas mías. Pero eso es lo que hacen los cobardes, justifican lo injustificable porque tienen miedo de mirar de frente. El miércoles siguiente me levanté temprano. Muy temprano. Laura seguía dormida. Me vestí sin hacer ruido, bajé al coche y me quedé allí, en silencio, esperando. A las 7:15,
como cada día, salió con su bolso y su abrigo largo. Se montó en su coche y se fue. Pero yo no me fui al trabajo. La seguí. No sé cómo describirte la sensación de seguir a tu mujer como un detective de pacotilla. Me sentía ridículo. Nervioso. Con una adrenalina rara que me tenía las tripas hechas un nudo. Pensé que iría a su oficina, pero no. Se desvió por la 3 y acabó aparcando en una cafetería en un polígono industrial de Ribarroja. Esperé. 15 minutos después, llegó un coche gris, un Seat León con las lunas tintadas. Se bajó un tío con vaqueros ajustados, chaqueta de cuero, gafas de sol. Ni guapo ni feo. Normal. Demasiado normal como para estar arruinándome la vida. Se saludaron con un beso. No uno en la mejilla. Uno de los otros. Largo. Ahí lo supe. Ya no era una sospecha. No era una intuición. No era el reflejo en la ventana. Era real. Salí del coche con una calma que no reconocí. Caminé hacia ellos. No rápido. No gritando. Solo caminé. Laura me vio antes que él. Puso una cara que nunca olvidaré, esa mezcla de pánico, sorpresa y culpa, todo junto, como si de pronto le hubieran quitado la máscara en mitad del escenario. Él se quedó quieto. No dijo nada. No se movió. Y yo me detuve a 3 metros. ¿Te lo estás pasando bien? Le pregunté, sin levantar la voz. Laura intentó hablar, pero no le salía la voz. ¿Este es tu plan de desayuno? ¿Así empiezas los miércoles? Nadie dijo nada. Y me fui. Di media vuelta, subí al coche, y conduje. Sin música. Sin pensar. Solo con un dolor sordo en el pecho que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. No lloré. Aún no. Me fui directo al trabajo, llegué tarde, y cuando mi jefe me preguntó si todo iba bien, le dije que sí. ¿Qué iba a decirle? Mi mujer me está engañando con un tío con chaqueta de cuero en una cafetería de mierda. Esa noche dormí en el sofá. Ella no dijo nada. Y yo tampoco. Pero ya no había vuelta atrás. Volví al sofá esa noche sin decirle nada. Ella tampoco me buscó, ni para preguntar si quería cenar, ni para disculparse, ni siquiera para actuar como si no hubiera pasado nada. Simplemente subió a la habitación como si estuviéramos en 2 casas distintas, y al rato escuché cómo cerraba la puerta. Me quedé allí tumbado, mirando el techo, sin pensar realmente en nada porque no podía. Tenía la cabeza tan cargada que cualquier intento de organizar un pensamiento duraba apenas unos segundos antes de que se deshiciera por el peso del asco. Pasé la noche sin pegar ojo, dándole vueltas no a lo que iba a hacer, sino a cómo había sido tan imbécil. Porque una cosa es que te engañen y otra muy distinta es que lo hagan delante de tus narices durante semanas, y tú lo veas venir y aún así no hagas nada por miedo a lo que puedas encontrar. No era dolor lo que sentía. Era una especie de mezcla entre rabia contenida, vergüenza, y un deseo irracional de hacer como si todo aquello no estuviera ocurriendo. Pero lo estaba. Y yo lo había visto con mis propios ojos. El beso. La cara de Laura. El imbécil con gafas de sol que se quedó plantado como un árbol seco sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente me duché, me afeité y me vestí como si fuera a trabajar, pero no fui. Llamé a la oficina y dije que tenía asuntos personales, que no sabía si volvería al día siguiente. Apagué el móvil del curro y me senté en el coche, sin saber muy bien para qué. La seguí otra vez. Mismo horario, mismo coche, misma ruta. Pero esta vez fue distinta. Esta vez fue directa a la oficina, y no hubo desayuno clandestino ni beso en la calle. Llegó, aparcó y entró sin mirar atrás. Me quedé allí unos minutos,
viendo cómo la vida seguía como si nada. Como si todo el mundo supiera perfectamente qué hacer con sus mañanas, mientras yo estaba atrapado en la misma escena del día anterior repitiéndose en mi cabeza como un bucle sin fin. Decidí no confrontarla todavía. No porque me faltaran cojones, sino porque quería verla hablar. Quería que me lo dijera a la cara. Quería que se tragara la dignidad fingida con la que se paseaba por la casa. Quería ver qué tipo de persona tenía enfrente realmente. Porque después de 14 años pensaba que conocía sus gestos, sus silencios, sus manías. Pero estaba claro que no. No sabía ni cómo respiraba cuando mentía. Esa noche, cuando volvió a casa, me encontró sentado en la cocina, con una cerveza sin abrir en la mano, como quien espera a que le den las noticias que ya sabe pero necesita escuchar en voz alta para que dejen de ser un pensamiento y se conviertan en una verdad. Entró con su bolso, se quitó los zapatos y dijo hola como si ayer no hubiese pasado absolutamente nada. Respondí con un hola igual de vacío, pero no me levanté, ni fingí estar ocupado, ni hice ningún esfuerzo por suavizar el ambiente. Se sirvió un vaso de agua, se sentó frente a mí y empezó a hablar de su jornada en el trabajo, como si estuviésemos en una comedia de sobremesa donde el guión ya está escrito y nada puede salirse de su cauce. Le dejé hablar unos minutos, mientras la observaba intentando encontrar algún gesto que me resultara familiar. No lo encontré. Así que la corté. ¿Cuánto tiempo llevas con él? El silencio que vino después duró menos de lo que esperaba, como si ya se lo hubiera preguntado 100 veces en su cabeza. Me miró fijo, pero no con sorpresa ni miedo, sino como quien ya no tiene nada que perder. No sé de qué hablas, dijo, y en ese momento me di cuenta de que esa frase era la señal de que no íbamos a salir de esto enteros. No me alteré. Solo repetí, ¿cuánto tiempo llevas con él? Entonces bajó la vista, apoyó los codos en la mesa, y soltó un suspiro que no parecía de arrepentimiento, sino de fastidio, como si estuviera harta de esconder algo que ya se le hacía pesado. No es lo que piensas, dijo. Ah, no, ¿y qué pienso yo, según tú? Se encogió de hombros, como si la conversación no le interesara realmente, y dijo algo que me dejó seco, esto entre tú y yo se acabó hace tiempo, Marcos. Solo que tú no te has enterado. Sentí una punzada en el pecho, pero no dije nada. ¿Y él, quién es?, pregunté, sin perder el tono. Alguien que me escucha. Alguien que no me mira como si fuera parte del mobiliario. Me eché hacia atrás en la silla, intentando no estallar. Y un polvo en un polígono es tu forma de sentirte escuchada, solté. Su cara se puso roja de golpe, pero no por vergüenza. Era rabia. Ella también estaba enfadada. Conmigo, con ella, con el mundo. No tienes ni puta idea de lo que siento, dijo. Tampoco me lo has explicado, respondí. Lo que vino después fue una discusión fea, larga, sin pausas, donde todo se mezcló, los reproches, las frustraciones, los silencios guardados durante años. Me dijo que se sentía invisible, que ya no la tocaba igual, que siempre estaba cansado o distraído, que nunca la miraba como antes. Yo le solté que ella llevaba meses apagada, que su distancia era insoportable, que su frialdad me había convertido en un compañero de piso con derechos reducidos. Y así estuvimos, escupiéndonos verdades como piedras hasta que se fue a la habitación dando un portazo. Me quedé en la cocina, con la cerveza aún sin abrir, y con la certeza de que acabábamos de cruzar una línea de la que no se vuelve. Ya no era solo una infidelidad. Era un derrumbe total. Dormí otra vez en el sofá. Esta vez sin mantas. Sin pijama. Solo en calzoncillos, como si el frío sirviera para recordarme que ya no tenía casa. Que el lugar en el que estaba había dejado de ser mío. Y por primera vez desde que empezó todo, no sentí rabia. Sentí pena. Pena por mí, por ella, por el tiempo perdido.
pero no pena de la que te hace llorar. Pena seca, de esa que se queda dentro como una piedra y no te deja respirar bien. Supe que tenía que hacer algo. Y no me refiero a irme o perdonarla. No. Tenía que hacer algo que dejara claro que yo no era el hombre que ella pensaba que podía manejar. Si se creía que podía romperme y seguir adelante como si nada, estaba muy equivocada. Y ahí fue cuando se me ocurrió lo que iba a hacer. No dormí casi nada esa noche, y cuando amaneció tenía una sensación en el cuerpo que no sabría describir del todo, algo parecido a la calma, pero una calma sucia, artificial, la que te queda cuando aceptas que vas a hacer algo que no deberías, pero que igual vas a hacer. Me preparé un café, encendí un cigarrillo aunque llevaba años sin fumar, y me senté a pensar. No en cómo arreglarlo, porque ya estaba roto, sino en cómo devolver el golpe. No por venganza ciega, sino por una necesidad muy concreta de equilibrar las cosas, de que ella entendiera que no podía pisotearme y quedarse tan tranquila. No se trataba de humillarla, al menos no al principio, sino de hacer que sintiera una mínima parte de lo que me había hecho sentir a mí, que entendiera la traición desde el otro lado, sin excusas, sin medias verdades. Durante años había cargado con todo, el trabajo, las facturas, su familia, incluso sus inseguridades. Siempre fui el que calmaba los enfados, el que cedía, el que pedía perdón aunque no tuviera culpa. Y ahora, después de todo eso, era ella quien me mentía, quien me miraba a la cara y fingía que no pasaba nada. No iba a permitir que terminara así, sin más. No iba a dejarle el papel de víctima ni de mártir, porque no lo era. Era una mentirosa, y la iba a tratar como tal. Decidí que el primer paso era dejarla creer que me tenía controlado, que su mentira seguía funcionando, que su historia seguía siendo creíble. Así que cuando bajó por la mañana, con esa cara de resaca emocional, solo le dije tenemos que hablar luego y salí de casa sin esperar respuesta. No quería darle la oportunidad de marcar el ritmo de la conversación. Durante el día no le escribí ni una vez, y ella tampoco me buscó. Su silencio era su forma de castigarme por haberla descubierto, como si el problema fuera yo por haber mirado donde no debía. En el trabajo fingí normalidad, pero no lograba concentrarme. Cada correo que abría, cada llamada que atendía, se mezclaba con imágenes suyas en aquella cafetería. En un momento, tuve que salir a caminar. Me crucé con un escaparate y me vi reflejado. No me reconocí. Tenía ojeras, la mandíbula apretada, los ojos rojos. Y entonces me di cuenta de que me daba igual todo lo que no fuera el plan que había empezado a armar en mi cabeza. Cuando llegué a casa esa tarde, Laura estaba en el salón, sentada en el sofá, mirando el móvil. La televisión estaba encendida sin volumen, como si necesitara ruido para no pensar. Me miró, y durante un segundo creí ver algo parecido a culpa, pero se desvaneció enseguida. ¿Querías hablar?, preguntó, sin levantar la vista del móvil. Me senté enfrente de ella y le dije, sí, quiero que me digas la verdad. Toda. Y quiero que me la digas ahora. Ella soltó una risa corta, nerviosa, una risa que me dio más asco que cualquier insulto. Ya te lo dije ayer, Marcos, esto se acabó hace tiempo. No sé por qué te sorprende tanto. Me quedé en silencio unos segundos, midiendo sus palabras. Así que llevas tiempo pensando en dejarme, pero no lo hacías hasta que apareció él, ¿no? Laura se encogió de hombros, volvió a mirar el móvil, y dijo, no tiene sentido hablar de esto, tú nunca entendiste nada. Esa frase me hizo levantarme. No grité, no di golpes, no lancé nada. Solo la miré de pie, desde arriba, y le dije despacio, voy a entenderlo, no te preocupes. Te prometo que lo voy a entender mejor que tú. Luego me di media vuelta y me fui al despacho. Cerré la puerta y me quedé un rato sentado frente al ordenador, sin encenderlo. No había un plan todavía, pero ya empezaba a tomar forma.
Lo primero era asegurarme de que no podía seguir mintiéndome, de que cada palabra suya tuviera un costo. Así que abrí una carpeta nueva en mi ordenador, le puse el nombre Laura y empecé a anotar todo, los horarios, los días que llegaba tarde, los mensajes que escribía en el móvil, los lugares donde decía estar. No necesitaba espiarla con tecnología, bastaba con observarla. Ella había dejado de cuidarse, no de forma física, sino emocional. Cuando una persona miente tanto, empieza a descuidar los detalles. Y yo era de los que prestaba atención a los detalles. Durante los siguientes días me convertí en una especie de sombra en mi propia casa. No discutía, no reclamaba nada, no pedía explicaciones. Ella creía que la indiferencia era rendición, pero en realidad era preparación. Observaba cada gesto, cada mirada, cada mensaje. Una noche, mientras cenábamos, me soltó sin mirarme: no hace falta que sigas fingiendo, puedes irte cuando quieras. Le respondí tranquilo: no me voy a ir, Laura. Aquí vivimos los dos. Y voy a quedarme hasta que todo esté claro. No le gustó nada. Se levantó, dejó el plato en el fregadero y subió las escaleras sin decir nada más. Aquel silencio me sirvió para confirmar que su plan era deshacerse de mí poco a poco, esperando que me cansara y me fuera. Pero no le iba a dar ese gusto. El domingo siguiente, mientras ella salía a hacer la compra, aproveché para revisar un par de cosas que llevaba días queriendo confirmar. En su bolso había un recibo de gasolina de una estación en la otra punta de la ciudad y una tarjeta de fidelidad con el nombre de una cafetería distinta a la del polígono. No necesitaba más pruebas, pero seguí buscando. En el cajón del escritorio encontré un sobre con unas fotos impresas. No eran de ellos, eran de nosotros, de hace años, en la playa, en cenas, en viajes. Pero estaban dobladas, con las esquinas marcadas, como si las hubiera sacado y guardado muchas veces. Me quedé mirando una de ellas, de cuando fuimos a Granada, y ella se reía mientras me echaba crema en el cuello. En aquel momento no parecía una desconocida. Era ella. Y sin embargo, ahora tenía la sensación de que estaba mirando la foto de una persona que había muerto y nadie me había avisado. Aquel día decidí que la confrontación final no sería con gritos ni escenas de película. Sería con hechos, con una humillación precisa y fría, tan directa que no pudiera negarla. Quería que todo lo que ella había ocultado se pusiera frente a todos, sin filtros. No por despecho barato, sino porque si había tenido el valor de mentirme con esa calma, debía tener también el valor de enfrentarse a las consecuencias. Así que preparé mi primer movimiento: hablar con uno de sus compañeros del trabajo, un tipo llamado Carlos, que siempre había sido muy discreto, pero que se le escapaban miradas cuando la mencionaban. Fui a su oficina al día siguiente, fingiendo que necesitaba una asesoría técnica sobre un proyecto. Cuando terminamos de hablar del tema, le dije: Carlos, sé que Laura y tú sois amigos, y quiero hacerte una pregunta. Solo una. Él me miró incómodo, se quitó las gafas y dijo que no sabía de qué le hablaba. Yo insistí: no te estoy acusando de nada. Solo necesito saber si ella sigue viéndose con alguien fuera del trabajo. Carlos se puso serio, respiró hondo, y después de un silencio largo, dijo algo que me confirmó lo que ya sabía: no te puedo decir con quién, pero sí, hay alguien. No necesitaba más. Le di la mano, le agradecí, y me fui sin mirar atrás. Esa noche no volví a dormir en el sofá. Dormí en la cama, a su lado. Ella se dio la vuelta, fingiendo sueño. Yo la miré durante un rato, recordando todas las veces que me había dicho que me quería, todas las veces que habíamos hecho planes, todas las tonterías que habíamos compartido. Y pensé en lo fácil que es destruir todo eso cuando alguien deja de cuidar lo que tiene. Pensé en cómo la traición no empieza con un beso ni con un mensaje, sino con la indiferencia, con ese momento en que uno de los dos deja de importar al otro.
Antes de dormirme, decidí que mi venganza no iba a ser gritar, ni pegar, ni hacer el ridículo. Iba a ser mostrarle su propio reflejo, igual que aquella noche en la ventana, pero esta vez delante de todos. Quería que viera lo que yo había visto. Quería que se sintiera desnuda, sin excusas. Y por primera vez en semanas, dormí tranquilo, porque ya sabía exactamente lo que iba a hacer. La mañana siguiente me levanté temprano y actué como si nada. Me duché, preparé café, desayuné en silencio y salí de casa antes de que Laura bajara. Tenía el día medido al minuto porque no quería improvisar nada, no quería que una emoción fuera a joderlo todo. Fui a casa de mi amigo Pedro, alguien que había visto de cerca cómo se derrumbó su propio matrimonio unos años atrás, y a quien siempre admiré por lo frío que supo ser cuando llegó la hora de actuar. Le conté lo que pasaba, sin adornos, sin rodeos. Me escuchó sin interrumpirme, con esa cara suya de lo veía venir y cuando terminé, solo dijo, ¿qué necesitas que haga? Le expliqué que necesitaba que me acompañara a buscar una cámara pequeña, algo fácil de esconder, algo que grabara sin necesidad de internet ni permisos. Él conocía una tienda donde vendían cosas discretas, y esa misma mañana fuimos juntos. Compré una cámara que se conectaba por Bluetooth al móvil y que podía esconderse dentro de un enchufe falso. Era perfecta. Después fuimos a comer, pero apenas probé bocado. Pedro me hablaba de otras cosas, pero yo estaba en otra parte, repasando mentalmente cada paso del plan como si fuera un informe que tuviera que entregar al final del día. Por la tarde volví a casa como siempre. Laura ya estaba allí, en el salón, viendo una serie. La saludé sin mucho interés, ella contestó con un hola seco y volvió a mirar la pantalla. Me encerré en el despacho, abrí el enchufe falso, metí la cámara y lo coloqué justo frente al sofá donde ella pasaba la mayor parte del tiempo con el móvil. Luego programé la app en mi teléfono para que me notificara si detectaba movimiento. Lo hice sin culpa, sin nerviosismo. Para entonces ya me había desprendido de cualquier emoción inútil. Necesitaba material. No para chantajearla, sino para documentar todo lo que iba a hacer después. No estaba buscando venganza por impulso. Quería construir algo sólido, algo que no dejara dudas, que no pudiera disfrazarse como un error de una noche o una crisis emocional. Ella estaba jugando a construir una narrativa donde yo era el hombre aburrido, distante, apagado. Iba a romperle esa historia con pruebas, una por una. Durante los siguientes días, el dispositivo funcionó a la perfección. Tenía grabaciones en las que ella hablaba por teléfono, a veces en susurros, a veces en voz baja, diciendo frases como no ahora o te aviso luego o no puedo hablar mucho, mientras miraba constantemente hacia la escalera como asegurándose de que yo no bajara. No usaba nombres, pero no hacían falta. Era claro que seguía viéndose con alguien. El jueves por la noche, justo antes de acostarse, se sentó en el sofá y envió una nota de voz que decía, mañana salgo antes, sobre las 5:15, te aviso si puedo escaparme antes. Tengo muchas ganas, de verdad. Eso fue suficiente. Ya no era una suposición. Era una confesión directa. La escuché en el móvil con auriculares, en la cocina, mientras fregaba los platos, con una tranquilidad que me sorprendió. Ya no sentía celos ni asco. Sentía determinación. Cerré la app, borré el historial y me fui a dormir sin decirle nada. Ella ya estaba acostada, fingiendo estar dormida como todas las noches. Me acosté sin mirarla y pensé que al día siguiente todo iba a empezar. El viernes, salí de casa más temprano de lo normal. Le dije que tenía una reunión fuera, pero no era cierto. Fui al trabajo, hablé con mi jefe, le pedí el día entero libre y le dije que tenía que arreglar asuntos personales urgentes. No me pidió detalles, solo me dijo que contara con ello. A las 5:15 ya estaba cerca de su oficina,
dentro del coche, con el motor apagado y los ojos puestos en la entrada principal. El móvil vibró a las 5:23. Era la cámara, notificando movimiento. Abrí la app y vi cómo ella recogía su bolso, se arreglaba el pelo frente al espejo y salía por la puerta con una sonrisa. Parecía otra persona. Caminaba rápido, nerviosa, como si tuviera una cita a ciegas, como si fuera una adolescente escapándose de casa. Minutos después, el coche gris apareció al final de la calle. Ella subió de inmediato. Me di media vuelta con el coche y lo seguí, sin acercarme demasiado. Llegaron a un apartamento cerca del río, una zona discreta, poco transitada. Ella bajó, él bajó también, se besaron en la puerta como si nadie existiera y entraron juntos al edificio. Me quedé en el coche durante casi una hora. No porque necesitara más pruebas, sino porque no quería que ella me viera volver antes de tiempo. A las 7:15 arranqué el coche y me fui directo a casa. Saqué una maleta del trastero y empecé a vaciar mis cosas. Ropa, documentos, ordenador, libros. Todo lo esencial. Llamé a Pedro. Le dije, ya tengo lo que necesito. Esta noche dejo la nota. Mañana empiezo de cero. Cené solo, en silencio, como todas las últimas semanas, pero esta vez no me molestó. No porque estuviera mejor, sino porque ya había tomado una decisión. Cuando Laura volvió, cerca de las 10, me encontró en el sofá, viendo un partido sin volumen. ¿Has cenado?, preguntó. Asentí sin mirarla. Subió sin decir nada más. Media hora después, subí yo también, pero no a dormir. Entré al dormitorio, abrí el armario, saqué un sobre y lo dejé sobre su almohada. Dentro había una copia de la grabación, la nota de voz impresa, y una hoja con una sola frase escrita a mano: gracias por demostrarme que nunca fuiste valiente. Dejé el móvil viejo al lado, con el historial completo de grabaciones, sin bloqueos, sin contraseñas. Cerré la puerta con cuidado y bajé con mi maleta. En la entrada dejé las llaves sobre la consola. Afuera me esperaba Pedro, con el coche encendido. Durante el trayecto no hablamos. Solo me pasó un cigarro y lo encendí sin preguntar. Cuando llegamos a su casa, me ofreció dormir en el sofá, pero ya teníamos previsto que me quedaría unos días en la habitación de invitados. Me duché, me acosté, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la noche me pareció cómodo. No había tensión, ni dudas, ni falsas rutinas. Solo yo, mis decisiones, y una certeza: había recuperado el control. A la mañana siguiente, tenía 3 mensajes de Laura. El primero decía: ¿qué es esto? El segundo: ¿podemos hablar, por favor? Y el tercero: no hagas esto, no es lo que piensas. No contesté ninguno. Borré los 3, bloqueé su número y dejé el móvil en la mesa. Ya no había vuelta atrás. Mi objetivo no era el perdón, ni la revancha. Era marcar el límite. Mostrarle que el daño no se puede regalar sin recibir respuesta. Y ahora, le tocaba a ella vivir con eso. Porque no me fui por cobarde. Me fui porque ya no era posible respetar a alguien que no se respeta a sí misma. Pasaron 2 días sin que respondiera a ninguno de sus intentos de contacto. Me escribió por WhatsApp, me llamó desde su número y desde el fijo de casa, incluso desde uno desconocido que supuse sería el del tipo con el que se había estado viendo. Todos esos intentos terminaron en silencio. No tenía interés en escuchar justificaciones que no valían nada ni en ser testigo de una versión de los hechos hecha a medida para proteger su culpa. Estaba en casa de Pedro, donde cada rincón me recordaba que no tenía un sitio propio aún, pero al menos estaba lejos de la humillación, de los engaños y de la falsa cotidianidad. Me levantaba temprano, hacía café, salía a caminar, pensaba en qué hacer con el piso, con los papeles, con la vida en general.
Había una parte de mí que aún buscaba sentido a todo esto, no para recuperarla ni para entenderla, sino para no arrastrar la rabia durante años como le pasó a mi padre después de que mi madre lo dejara por otro y se fuera con las maletas sin decir una palabra. Siempre pensé que si alguna vez me pasaba algo así, reaccionaría distinto. Ahora que estaba en ello, solo intentaba mantenerme en pie y no dejar que la situación me convirtiera en una versión más amarga de lo que era. El lunes siguiente fui al banco. Cambié las contraseñas de todo, saqué la mitad del dinero de la cuenta común y lo moví a una nueva, a mi nombre, sin acceso compartido. Dejé el coche en el taller para una revisión que ya venía aplazando y me compré un portátil nuevo, sin ninguna de las cuentas que compartía con ella, sin vínculos, sin recuerdos digitales. Luego fui al piso, a recoger algunas cosas que me faltaban. Sabía que no estaba porque seguía su rutina de trabajo, así que entré, subí al dormitorio, abrí el armario y noté que algo había cambiado. Había huecos vacíos en las baldas y faltaban varias cosas que antes estaban allí. No era que se hubiera mudado, pero claramente había empezado a separar sus cosas de las mías, como si el proceso de ruptura se hubiera hecho real solo después de que me fui. Bajé a la cocina, revisé un par de cajones por costumbre, recogí un par de carpetas con documentos personales y la caja donde guardaba mis relojes. En el salón había una nota sobre la mesa. Si quieres hablar, sabes que estoy aquí. No tienes que hacerlo solo para castigarme. No la toqué. No me llevé la nota. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. Esa misma tarde, me encontré con ella por primera vez desde que me fui. No fue planeado. Yo salía del centro de salud, había ido a recoger una receta, y ella estaba entrando. Me la crucé en la puerta. Se me quedó mirando, sorprendida, como si no supiera si tenía derecho a saludarme o no. Yo paré, la miré con la misma expresión que pondría al ver a un desconocido y seguí caminando. Ella giró detrás de mí y me dijo, ¿de verdad no piensas decir nada? Me detuve. ¿Qué quieres que diga? No sé. Algo. No sé ni por qué me ignoras así. Me di la vuelta. No te ignoro, Laura. Solo estoy ocupado con mi vida, una que tú rompiste. ¿Podemos sentarnos a hablar, por favor? ¿Para qué? Porque necesito que me escuches. Ya lo hice demasiadas veces. Ella bajó la mirada. Marcos, no era lo que querías creer. No fue una historia romántica ni un amor escondido. Fue una distracción estúpida. Un error. Me crucé de brazos. No estás arrepentida de lo que hiciste, solo de que yo lo haya descubierto. No es cierto. Sí lo es. Si no te hubiera seguido ese día, ahora mismo seguirías acostándote con él y mirándome a la cara como si nada pasara. Así que no me vengas con el discurso del error. Tú no cometiste un error. Tú tomaste una decisión. Ella no contestó. Me miró con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Me acerqué un paso. Y ahora esa decisión tiene consecuencias. Porque no me importa si lo amas o si solo te servía para pasar el rato. Lo único que me importa es que cuando yo aposté por ti, tú decidiste traicionarme. Y eso no se arregla con café y disculpas. Me di la vuelta y me fui. Esa conversación fue más para mí que para ella. Quería decirle las cosas sin gritar, sin que sonara a escena, sin necesidad de romper nada. Solo hablarle como se le habla a alguien que ya no tiene lugar en tu vida. Lo que siguió en los días posteriores fue una especie de guerra silenciosa. Yo no respondía, ella seguía escribiendo mensajes cada vez más espaciados, como si empezara a aceptar que su margen de maniobra se había agotado. Pedro me recomendó un abogado, un tipo directo, de esos que no pierden tiempo en sentimentalismos. Le conté todo, le mostré las grabaciones, los mensajes, las fechas. Me dijo que estaba bien cubierto,
que si ella no aceptaba un divorcio de mutuo acuerdo, iríamos por la vía legal y que probablemente me quedaría con el piso si jugábamos bien las cartas. No era una victoria lo que buscaba. Era un cierre. Un cierre limpio, sin manos manchadas, sin papeles ocultos. A la semana siguiente, Laura recibió la primera notificación. Me llamó 2 veces. No respondí. Me escribió, esto es lo que quieres, y no hizo falta que lo respondiera porque ella ya lo sabía. Una tarde, cuando fui a recoger una caja de libros que había olvidado, ella me estaba esperando en el portal. Bajé del coche, la vi y respiré hondo. Solo necesito que hablemos 10 minutos. Después puedes seguir ignorándome el resto de tu vida. No le respondí. Subimos juntos. Entramos al piso en silencio. Se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie. No te voy a pedir que volvamos. Sé que no hay vuelta. Solo quiero explicarte por qué pasó. No dije nada. Ella miró al suelo, después me miró a mí. Estaba vacía, Marcos. No me sentía vista, ni deseada, ni importante. Y no estoy diciendo que fuera culpa tuya. Seguramente no lo era. Pero me sentía invisible. Y cuando alguien me prestó atención, caí. No porque fuera mejor que tú, ni porque me enamorara. Solo fue escape. Una mierda de escape. Esperé un momento. ¿Y por qué no hablaste? Porque no sabía cómo. Porque me daba miedo decirte que me sentía lejos sin que eso te doliera. Porque pensé que se me pasaría. Pues no se te pasó. No me acerqué a la puerta. Laura, te agradezco que hayas dicho esto. Pero ya no cambia nada. Ella asintió. Lo sé. Salí del piso. Cerré la puerta con la certeza de que esa había sido la última conversación real que tendríamos. Y por primera vez en todo este desastre, sentí que había terminado. Después de aquella última conversación con Laura, todo avanzó con una rapidez inesperada. El proceso de divorcio fue más fluido de lo que pensaba. No intentó negarse ni complicarlo, firmó los papeles cuando le llegaron y no puso objeciones cuando el abogado le dejó claro que, por los antecedentes que había documentado, era más sensato no ir a juicio. Lo aceptó sin pelear, sin intentar recuperar algo. Supongo que en su cabeza ya había asumido la derrota desde el día que me fui. Durante esas semanas finales de trámite, el contacto entre nosotros fue mínimo, exclusivamente a través de correos sobre cosas prácticas, el piso, las cuentas, los seguros. Frío, directo, sin adornos. Yo no le preguntaba nada más y ella tampoco. El silencio que antes dolía, ahora solo era necesario. Cada vez que llegaba una notificación de su parte, la leía sin emoción, como si fuera un trámite más entre 2 desconocidos que alguna vez compartieron una dirección. Me fui instalando poco a poco en mi nueva vida. Encontré un estudio pequeño cerca del centro, algo modesto pero limpio, sin recuerdos adheridos a las paredes. Lo alquilé amueblado porque no quería llevarme nada del piso anterior, ni la mesa, ni la cama, ni un solo plato. Sentía que todo eso pertenecía a una etapa cerrada, a una casa donde ya no quedaba nada mío. Empecé de cero, literalmente. Compré una cafetera nueva, unos cubiertos básicos, un par de sábanas y toallas, y poco más. Pedro me ayudó con la mudanza, que consistía básicamente en un par de cajas con ropa, libros y mi portátil. En menos de una hora, ya estaba instalado. Me senté en el sofá, miré alrededor y pensé que por fin tenía algo que era solo mío. No era felicidad. Era otra cosa, algo más parecido a la paz, pero una paz en proceso, como si aún tuviera que acostumbrarme a estar tranquilo sin que eso me generara culpa. Los días empezaron a tener un ritmo diferente. Me despertaba sin prisa, hacía ejercicio por las mañanas,
Iba al trabajo con una energía que no recordaba tener desde hacía años, hablaba más con mis compañeros, incluso con algunos con los que nunca había cruzado más de 2 frases. Volví a recuperar ciertos hábitos que había dejado abandonados durante el matrimonio, como leer por las noches o salir a caminar sin rumbo los domingos por la tarde. No tenía a nadie que me preguntara a qué hora volvía, ni con quién estaba, ni si había comprado pan. Al principio ese vacío pesaba, pero poco a poco fue tomando forma como un espacio de libertad. No era mejor ni peor que antes. Era simplemente distinto. Y a mí me estaba sirviendo. Un par de semanas después de que firmamos el último papel del divorcio, recibí un mensaje suyo. He dejado el piso. Dejé las llaves con tu abogado. Supongo que ahora es tuyo. Nada más. No un adiós, no un lo siento, no un que te vaya bien. Y la verdad, lo agradecí. Me molestaría más que intentara disfrazar todo con palabras bonitas que ya no significaban nada. Fui al piso unos días después, ya sin prisas. Estaba casi vacío. Se había llevado sus cosas, algunas plantas, un par de cuadros y la ropa. El resto seguía allí. Los muebles, la nevera, el sofá. Lo recorrí despacio, sin tocar nada. Abrí las ventanas, caminé hasta la habitación, encendí la luz, vi la cama que ya no era nuestra. No me quedé. Cerré todo y salí con la certeza de que no iba a volver. Decidí venderlo. Llamé a una inmobiliaria esa misma semana y les pedí que se encargaran de todo. No quería ocuparme de los detalles. Solo quería cerrar otra puerta. Una noche, ya en mi nuevo estudio, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté sin pensarlo. Era ella. No la escuchaba desde aquella vez en la calle. Su voz sonaba distinta, más apagada. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Hubo un silencio largo. Después dijo, a veces pienso que debería haberte contado todo mucho antes, aunque me odiaras igual. No respondí. No sabía qué esperaba que le dijera. Ella continuó, ya no lo veo. Terminé con eso. Me di cuenta de que no era nada, solo una forma de escapar. Eso no cambia nada, le dije. Lo sé, respondió. Pero necesitaba decírtelo. Para sentirte mejor. No, para cerrar algo. Aunque sea tarde. Me mantuve en silencio. Luego dijo, te deseo lo mejor, Marcos. De verdad. Espero que encuentres algo mejor que esto que tuvimos al final. Yo también lo espero, fue lo único que se me ocurrió. Se despidió con un cuídate y colgó. No me dio pena. No me enfadó. Solo sentí que por fin había terminado. Después de todo, lo que más me costó no fue la traición en sí, sino la idea de que alguien pudiera convivir contigo, compartir la cama, los desayunos, los silencios, y al mismo tiempo estar construyendo otra historia a tus espaldas. No entendía cómo podía disociarse tanto una persona, como podía abrazarte por la mañana y estar escribiendo mensajes por la tarde a otra persona, como podía seguir mirándote a los ojos sabiendo que te estaba arruinando. Pero supongo que así funciona cuando alguien cruza esa línea. No lo hace de golpe. Lo hace poco a poco, hasta que ya no siente el peso de las mentiras. A mí me costó aceptarlo, pero ahora ya lo tengo claro. No era sobre mí. Era sobre ella. No pienso cerrarme a la idea de volver a confiar. Tampoco voy a ir con miedo. Pero sé que la próxima vez que alguien me mire como ella me miraba al final, sin calor, sin interés, sin ganas, no voy a quedarme esperando que todo mejore por arte de magia. Porque lo que he aprendido es que cuando algo se rompe y la otra persona no tiene intención de repararlo, no sirve de nada quedarse recogiendo los trozos. El amor no se mendiga. La lealtad no se discute. Y cuando eso se va,
lo mejor que puedes hacer es recoger lo que queda de ti y seguir. Este capítulo terminó, y no necesito escribir otro con los mismos personajes. Ahora empieza algo nuevo, no mejor ni peor, simplemente distinto. Y esta vez, solo mío.